Saludos compañeras y compañeros y profesora del curso. Voy a presentar la mujer que yo elegí durante todo este curso y presentar lo que sería mi trabajo creativo. Ella es Santa Hildegarda de Bingen, que fue una monja benedictina alemana del siglo XI y XII. Esta mujer, esta santa considerada para la Iglesia Católica, vivió durante la Baja Edad Media, fue abadesa, mística, profetisa, médica, compositora y escritora. También se le llama como la Sibila del Rin por la gran sabiduría que ella tenía. Tuvo relación epistolar con San Bernardo de Claraval, Federico I de Barbarroja, Enrique II de Inglaterra, entre otros. Es decir, es una mujer de su tiempo, es una mujer que realmente las grandes capacidades que tenía le permitió escribir, ser conocida, que hasta el día de hoy sigue siendo referencia para muchas personas. Yo la conocí más o menos hace un año y medio en un curso de teología, y bueno, solo la conocí en lo que fue la parte mística, pero no sabía que fue una mujer que escribió de diferentes ámbitos, desde, como dice ahí, médica, o sea, escribió libros para saber cómo comer bien. Padeció algunas enfermedades y eso le ayudó a investigar, a conocer cuáles serían los mejores alimentos, tanto así que ahora hay una página que se dedica a transmitir o presentar las recetas que ella escribió. Como compositora le permitió escribir grandes, valga la redundancia, composiciones que todavía se siguen escuchando en los monasterios y en muchas partes. Y esto, pues a mí, yo todo eso lo he conocido mucho después, ahora que la he estado estudiando. Realmente para mí es impresionante esta mujer y me ha permitido entender por qué responde a su época. Es decir, nosotros hemos estudiado mujeres de la antigua, cristianas que también tienen grandes capacidades, pero que tenían que estar al lado siempre de una figura masculina para ser representativas. En el caso de Santa Hildegarda no fue así, ya había un contexto muy diferente, ¿verdad? Los monasterios tenían gran poder en Europa, y obviamente eran pequeñas ciudades. Las abadías eran pequeñas ciudades, en sentido ciudades no porque estuvieran en la ciudad, sino porque muchas estaban en zonas rurales, pero podemos decir que tenía su cierto gobierno y al estilo muy del señor feudal, ¿verdad? Que ya sea que estaba bajo el dominio de una abadesa o de un abad. Por eso es que esa gran independencia que tuvieron, favorecidos por las reglas y todas las reglas de los que escribieron para los monasterios, y luego lo que vendría a ser la gran independencia en la época medieval, les permitió a los hombres y mujeres que vivían en los monasterios a tener su propio dominio de su realidad. Por eso es que esta posición de la mujer es muy diferente a la que hemos estudiado, y hay un contraste, e incluso podríamos decir que va a ser muy diferente para los siglos posteriores, porque aunque podemos decir que después de la Edad Media vino el Renacimiento y la Edad Moderna y la educación secular, y empezaron las universidades fuera de lo que era el monasterio, siempre va a ser más el mayor favorecimiento hacia los hombres. Las mujeres, más bien al contrario, van a ser excluidas de ese derecho, y sabemos que se logra hasta el siglo XX. Es decir, que Hildegarda, la forma en que ella estudiaba y conocía y escribía, lo vamos a ver hasta el siglo XX, 800, más o menos 800 años
800 años después. No quiere decir que haya sido siempre así, pero podemos considerar lo que es curioso estas épocas, ¿verdad? El contraste. No quiere decir que por más evolución o por más desarrollo, como se le dice, hay mejores oportunidades para las personas, o en este caso para las mujeres. Por eso es que ella podía dedicarse al monasterio, eran mujeres intelectuales y tenían una gran independencia. Tomando una cita de este autor de Graña, él habla que el ámbito eclesial que brindó a monjes y monjas brindó posibilidades no jerarquizadas de acceso a los saberes eclesiásticos antes que las universidades segregasen al sexo femenino del siglo III, es decir, aunque había una jerarquía ciertamente en los monasterios, pero no va a ser como después, porque incluso llama la atención que en el siglo XIII, cuando empiezan a nacer las órdenes mendicantes, porque responden al contexto de ese momento, que es que las ciudades vuelven a resplandecer y había que salir del monasterio, o muchos no entran al monasterio, sino que entran a estas órdenes mendicantes para conformar pequeños grupos en conventos. La mujer que hace esto, en vez de ir al monasterio y va a un convento, no va a tener la misma libertad como las tuvieron las monjas, porque estas van a tener o van a depender del superior de la orden o de un obispo, y todo lo contrario a las mujeres que pertenecían a un monasterio. Por eso es que vemos que esta posibilidad le permitió a Hildegarda, a pesar con que sabemos que tuvo grandes capacidades, pero el espacio, la realidad de ese momento le permitió lograrlo. Y como les he dicho, el contraste con las mujeres de la cristiandad antigua que hemos estudiado en el curso es totalmente diferente, aunque hemos visto como las mujeres que estuvieron alrededor de San Jerónimo eran muy intelectuales, desgraciadamente no tenían esa posibilidad de figurar como mujeres con esa gran intelectualidad, dependían de la firma de Jerónimo, es decir, que para que pudieran tener respaldo dentro de la iglesia. Eso pasa mucho como con las cartas paulinas, aunque no todas Pablo escribe las cartas que tenemos en la escritura, sabemos que muchas fueron por el seudónimo de él, porque él daba más respaldo. Así pasa con las mujeres en el caso de las que estaban alrededor de Jerónimo. Y Hildegarda sí puede firmar a su manera, es decir, en su derecho como mujer, que estaba escribiendo algo de su autoría. Por ejemplo, ahí dice que Hildegarda se dedica a la composición de obras que no necesariamente están involucradas en el ejercicio exegético de la escritura. ¿Por qué? Porque precisamente ya el canon bíblico está hay una gran madurez con el canon bíblico, no como en las primeras siglos, y ya no hay tanta necesidad de eso de verle lograr esa conformación. Entonces, más bien la Biblia o la Sagrada Escritura va a ser una referencia para cuando ella está escribiendo sus visiones, tener un respaldo bíblico, ¿verdad? Porque es muy importante para el cristianismo. Como escritora, bueno, ya he dicho algo sobre esto, pero esos son algunos de sus textos. Y ahí muy curioso, porque muchos de los textos de ella no terminan, pasa muy similar con las mujeres en primeras épocas del cristianismo, que otras no sabemos si realmente fueron ellas, si fue un autor masculino. En el caso de Hildegarda también se cuestiona eso, si alguna de sus obras que no fueron firmadas por ellos quedaron intercaladas entre escritos masculinos, ¿verdad? Era muy normal también en la época. Me gustaría retomar algo de uno de sus escritos, cuando ella habla retoma los cantares, y es que aquí me llama mucho la atención, porque en el siglo XVI, cuando Santa Teresa de Jesús escribe, y ya vuelvo a lo mismo, aunque le decimos monja, no es monja como monja va a ser, como lo fue con Hildegarda, porque ella estaba en un convento, y
sabemos que Santa Teresa de Jesús fue perseguida por la misma iglesia, calumniada, y a pesar de que era mística y podían decir que muchos tenía cosas con el demonio o otras cosas, ¿verdad? Es curioso porque los cantares del siglo XVI, quien lo traducía o estudiaba era motivo de escándalo, y más si fuera una, imagínense, de una mujer. Y ahí me llama mucha atención cómo Gil Guevara lo retoma sin ningún cuestionamiento. Es decir, que todavía más antiguo que otras épocas y no pasa nada. Esto me dice, a mí me llama la atención porque la época medieval no fue solamente una cuestión de época oscura, como se la ha intentado crear, mostrar a las personas, sino que también tenemos mucho que aprender de este tiempo. Y lo voy a leer así, a grandes rasgos, sobre todo porque, por ejemplo, ella retoma una cita del Cantares que dice: el rey me ha introducido en sus mansiones, por ti exultaremos y nos alegraremos, evocaremos tus amores más que el vino, ¿con qué razón eres amado? O sea, yo no me imagino Santa Teresa referirse a esto en el siglo XVI. Y vea cómo ella dice: esto se interpreta así: ya que yo, alma fiel del hombre, estoy sobre la huella de la verdad, siguiendo al Hijo de Dios, que con su humanidad ha redimido al hombre, puedo alcanzar la plenitud de los dones del que es regidor de todas las cosas, en el lugar donde encuentro la perfecta abundancia de las virtudes, en el lugar donde subo con confianza en virtud, de virtud en virtud. Entonces, a mí me encanta ver cómo ella toma un texto tan hermoso, muy romántico también a la vez, muy lleno de ese amor hacia Dios que tiene ella, y sin ningún problema lo puede interpretar. Finalmente quiero agradecer, esta es la bibliografía, agradecer a los que han podido ver el video. La intención mía es mostrar a esta mujer que a mí me sigue enseñando muchas cosas, y creo que a muchos también. Yo creo que responde al contexto, es una época que le permite esto. A mí me cierro con esto porque yo he estudiado con un grupo de colegio sobre los monasterios, los monjes, los mendicantes, los eremitas, los misioneros, y yo le digo: chicos, dejemos el lado de fe, la parte de fe, y vemos cómo cada grupo responde a un contexto. Y ese contexto va a ser a favor o en contra, según lo que se pide o se exige. Para mí, no sé si hablar de obediencia o no, pero ver a San Francisco arrodillado dándole la regla al Papa, es decir, es volver a una obediencia más restringida hacia el Roma. En cambio, en el monasterio no fue así. En los monasterios hubo una gran libertad que permite tanto así que las mujeres tengan la capacidad de escribir y ser mujeres dominantes de esa época. Muchas gracias a todos y a todas por la atención.